Amante Padre que está en los cielos, gracias por su presencia aquí también con nosotros. La promesa que usted hizo, hoy la vemos cumplida, porque creemos verdaderamente que usted está en medio nuestro. Queremos, Señor, conscientes de su presencia, que nos ayude a tener la actitud que mejor le agrade a usted. Que los pensamientos, las miradas, todo nuestro ser, nuestras facultades sean solo para usted en esta hora. Hemos venido a adorarle, a exaltar su nombre. Reconocemos que usted es grande, todopoderoso y que es digno de toda adoración. Así que le pedimos que haya en el corazón de nosotros ese gozo y esa gratitud, y por eso nos rindamos a usted completamente. Bendiga a su pueblo ahora, perdone el pecado de su pueblo, concédanos su gracia, y así que su Espíritu Santo nos llene de gozo y paz. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Este día vamos a estudiar la segunda parte del tema titulado La deidad en las Escrituras. Y cuando hablamos de la deidad, estamos hablando de la doctrina cristiana de Dios. Porque está la doctrina musulmana de Dios. Está la doctrina judía de Dios. Pero la doctrina cristiana de Dios es peculiar. Y habiendo visto el sábado pasado que la deidad es una, pero al mismo tiempo hay tres personas en ella, como son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que fuimos creados a su imagen y semejanza, es decir, en carácter y en forma exterior. Y habiendo visto también que el Padre es una persona, hoy vamos a mirar la personalidad del Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. Les invito a abrir la Biblia en Daniel capítulo 7, versículo 13. Daniel capítulo 7, versículo 13. Y la Escritura dice de la siguiente manera: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Aquí nosotros vemos que Daniel miró a Jesús antes de venir a esta tierra. Miró que tenía personalidad, pues dice que era como el Hijo del Hombre. Y no pensemos que él era, digámoslo así, humano antes de venir a la tierra, sino que proféticamente le es presentado a Daniel como lo que Jesús llegaría a ser en la encarnación y en la glorificación. Es decir, Daniel mira en una visión profética que Cristo sería humano y divino. Es más, en el idioma arameo en el cual fue escrito Daniel 7, bueno, es más, del capítulo 2, versículo 4 hasta Daniel 7, todo es arameo, el resto es hebreo. Pero justamente en esta frase que dice Hijo del Hombre, en el arameo indica que era uno de forma humana, o sea, una persona. Pero ¿a dónde vino Jesús y a qué vino? Vino, hermanos, ¿a dónde? Al lugar santísimo del santuario celestial, donde su Padre, simbolizado por un anciano de días, representado así para denotar su eternidad y sabiduría, vino allí para recibir de él el reino, el dominio y la gloria.
Reino que lo recibe en su primera fase, por medio de la elección de sus súbditos, que como resultado del juicio van a salir absueltos de toda culpa y pecado. Y por lo tanto, están calificados para ser ciudadanos del reino celestial. Y según lo que los adventistas sabemos de esta visión profética, ¿desde cuándo entonces Jesús comenzó a recibir el reino en la elección de sus súbditos? ¿Desde cuándo? Desde el 22 de octubre de 1844. Y todavía está recibiendo ese reino, repito, en la elección de los súbditos que van a componer ese reino. Pregunto, ¿cuántos queremos ser elegidos para formar parte del reino de Jesús? Entonces, mis hermanos, hay que vivir consagrados cada día a nuestro Señor, apartándonos del mal y viviendo en santidad para ser elegidos de dicho reino. El don de profecía, hablando de esto, dice: la venida de Cristo descrita aquí, en este versículo que leímos, no es su segunda venida a la tierra. Él va al anciano de días en el cielo para recibir el dominio y la gloria y un reino que le será dado a la conclusión de su obra como mediador. Así que ya con esa frase en rojo o en ocre, está usted viendo a qué llega Jesús allí. Va a recibir el reino en la elección de sus súbditos primero, pero Él hace un trabajo allí, y es el de mediador. En esta venida, y no su segunda venida a la tierra, la profecía predijo que ocurriría al fin de los 2300 días en 1844. Bueno, dice: acompañado por ángeles celestiales, nuestro gran sumo sacerdote entra en el lugar santísimo. Y allí, en la presencia de Dios, da inicio a los últimos actos de su ministerio en beneficio del hombre. Y es cumplir la obra del juicio investigador y hacer expiación por todos aquellos que resulten tener derecho a sus beneficios. ¿Qué está haciendo entonces Cristo por nosotros allá ahorita en el lugar santísimo? Él está, hermanos, ahí siendo número uno nuestro mediador, es decir, el que intercede por nosotros. Él está allí cumpliendo también la obra del juicio investigador, que es expiar los pecados de aquellos que los hayan confesado y los hayan abandonado cuando su nombre es tomado. Le pregunto, ¿está listo para que cuando su nombre el Señor lo tome y diga: a este lo aparto para que sea súbdito de mi reino? ¿Está listo usted para que cuando el Señor tome ese nombre, usted ya haya confesado sus pecados y los haya abandonado? Esto es más que solemne cuando se analiza, porque nadie sabe cuándo su nombre va a ser tomado. Nadie. Usted no sabe el día cuando el Señor va a agarrar su nombre y va a decidir si lo aparta para súbdito de su reino o tristemente lo deja allí para que se pierda. ¿Por qué? Porque cuando el nombre suyo Él lo agarra, lo encuentra a usted de dos maneras: o en santidad para que lo aparte como súbdito del reino, o lo encuentra en el pecado para rechazarlo. He allí la importancia de vivir cada día consagrado al Señor, de vivir cada día en santidad, de vivir apartado del mal. Pero de nuevo, Daniel miró a Jesús con personalidad, como la de un ser humano antes de venir al cielo, sin que por eso especulemos sobre la materia de lo que está constituida dicha personalidad, pues eso no nos ha sido revelado, porque es una personalidad divina y glorificada la que Cristo tiene. Otro que vio con personalidad humana a Cristo fue el rey Nabucodonosor.
cuando echó a los 3 hebreos al horno de fuego ardiendo. Leamos Daniel capítulo 3, versículo 24 y 25. Daniel capítulo 3, versículo 24 y 25. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Fíjense, hermanos, el rey se admira porque al acercarse a ver si ya se habían quemado los 3 jóvenes hebreos que habían sido lanzados al horno de fuego por no haber obedecido el decreto de adorar una imagen de oro que el rey había levantado, él se queda admirado porque en el horno se pasean ¿cuántos varones? 4 varones. Y nosotros sabemos que uno de ellos era ¿quién? Cristo Jesús. Cristo Jesús había descendido a la tierra para darle protección a los jóvenes de que aquellas llamas no los devoraran, porque ellos habían sido fieles en guardar la ley de Dios al abstenerse de arrodillarse ante aquella imagen de oro, pues la ley de Dios prohíbe adorar imágenes. Pero esta historia se volverá a repetir en el final de los días, pues nuevamente el gobernante o los gobernantes de este mundo, empezando aquí en los Estados Unidos, van a levantar otra imagen. Solo que esta se le conoce, según Apocalipsis, como la imagen de ¿qué? De la bestia. Y nuevamente, como Nabucodonosor amenazó de muerte a los 3 jóvenes hebreos y a todo el mundo si no se arrodillaban ante la imagen, nuevamente se va a amenazar a todos aquellos que no adoren la imagen de la bestia. Pero como Jesús salió en defensa de los 3 hebreos allá en el horno de fuego, ¿cuántos creen que Jesús nuevamente va a salir en defensa de sus hijos? Claro que sí. Jesús saldrá nuevamente en defensa de aquellos que, como los jóvenes hebreos, sean fieles a los mandamientos de Dios. Cuando la ley dominical se imponga, junto con el decreto de muerte, ¿cuántos quieren que Jesús los libre de morir? Entonces, mis hermanos, seamos fieles. Seamos fieles respetando los mandamientos de Dios, entre los cuales está el cuarto que manda a guardar el santo sábado, ya que ese será la piedra de toque o de tropiezo para muchos cuando se imponga la marca de la bestia, o sea, el domingo, por parte de su imagen, es decir, cuando se una la iglesia con el Estado. El don de profecía, comentando esto, dice: cuando la prueba de fuego sobrevino a los que no doblarían su rodilla a esa imagen idolátrica, y está hablando de los 3 jóvenes hebreos, Cristo mismo caminó en el horno de fuego con sus 3 fieles siervos. El corazón de Nabucodonosor quedó tan conmovido por ese maravilloso milagro que él reconoció a Dios y su poder superior. La pregunta es, ¿cómo él supo que el cuarto personaje era el Hijo de Dios? ¿Cómo supo él que ese cuarto varón era el Hijo de Dios? El don de profecía dice: ¿cómo supo Nabucodonosor que el aspecto del cuarto era como el del Hijo de Dios? De los mismos cautivos hebreos que estaban en su reino, había oído acerca del Hijo de Dios. Ellos habían sido portadores del conocimiento del Dios viviente que gobierna todas las cosas.
En otras palabras, los jóvenes hebreos estaban allí para testificar aún a costa de su vida. Y habían aprovechado toda oportunidad que habían tenido en la corte, en el palacio, de hablar de Jesús. Así que por eso Nabucodonosor, según el don de profecía, dijo: eran 3, pero yo miro 4, y yo veo que el cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Hermanos y hermanas, el Señor nos tiene aquí en la tierra a nosotros para testificar de Él aún a costa de nuestras vidas. Y cuando la situación se ponga complicada, en esos días, cuando la ley dominical se imponga, allí, hermanos, seguiremos dando testimonio del Dios Todopoderoso al cual servimos y adoramos. Sigue diciendo el don de profecía: en su vida y carácter, esos cautivos hebreos que ocupaban puestos de confianza en Babilonia habían presentado la verdad delante de Nabucodonosor. Cuando se les pidió una razón de su fe, la habían dado sin vacilación. Con claridad y sencillez habían presentado los principios de la justicia, enseñando así a aquellos que los rodeaban acerca del Dios al cual adoraban. Les habían hablado de Cristo, el Redentor que iba a venir, y en la cuarta persona que andaba en medio del fuego, el rey reconoció al Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hasta de la segunda venida hablaron estos jóvenes hebreos. Hablaron del Redentor que iba a venir. Pero insisto, hermanos, Nabucodonosor identificó a Jesús como persona, pues dijo: yo veo 4 varones. Y eso fue antes de venir a esta tierra. Jesús tenía personalidad, igual como vimos el sábado pasado, que el Padre. Jesús era una persona divina, como lo es el Padre. Daniel lo mira con personalidad antes de venir a la tierra. Nabucodonosor lo ve con personalidad antes de venir a la tierra. Y todavía hoy él conserva esa personalidad en el cielo. Pues vean lo que dijo Esteban en el libro de Hechos, capítulo 7, versículos 55 y 56. Hechos capítulo 7, versículos 55 y 56. Hechos 7, 55 y 56 dice así: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, ¿vio qué cosa, hermanos? La gloria de Dios, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Aquí, hermanos y hermanas, Esteban mira a Jesús exaltado a la diestra de Dios. Lo ve nuevamente como el Hijo del Hombre, es decir, como gobernante junto al Padre, pues el concepto judío del Hijo del Hombre era un gobernante mesiánico. Oh, mis hermanos, pero ¿quién le dio ese privilegio a Esteban de contemplar a la primera y segunda persona de la deidad? ¿Quién le dio ese privilegio a Esteban? Si ustedes ven, ni más ni menos que el Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, de quien él está lleno, le da ese privilegio de contemplar a la primera y segunda persona de la deidad. Si ustedes se fijan aquí en estos versículos, las 3 personas de la deidad están mencionadas. Las 3 personas de la divinidad son mencionadas. Es mencionado el Espíritu Santo en la tierra ayudando a Esteban, y es mencionado el Padre y el Hijo en el cielo. Si el Espíritu Santo fuera el mismo Padre y el mismo Hijo, ¿cómo es que está aquí en la tierra si los otros 2 están en el cielo? Voy a repetirlo. Esteban está en la tierra, está enfrentando a sus verdugos,
Y el Espíritu Santo, de quien él está lleno, le permite contemplar al Padre y al Hijo en el cielo. Si el Espíritu Santo era el mismo Padre y el mismo Cristo, ¿cómo es que podía estar él aquí y aquellos dos allá? Es incoherente el razonamiento que podamos tener al pensar que es el mismo. Claramente se mira que son tres personas distintas. La una ayudando a Esteban a mirar esa visión para que pueda sentir ese respaldo divino. Oh, hermanos y hermanas, qué privilegio el de Esteban, contemplar la gloria de Dios. ¿Y qué sucedió cuando contempló la gloria de Dios? Se olvidó de los peligros que tenía en ese momento y se entregó completamente a la visión celestial. Y yo creo que cuando Esteban miró a Jesús de pie a la diestra de Dios, Esteban como quien dice: estoy listo para ser el primer mártir de tu iglesia. Porque después de eso, allí lo mataron. Hermanos y hermanas, la gloria de Dios lo sostuvo. La gloria de Dios lo ayudó para ofrendar su vida. Yo pregunto, ¿y nosotros queremos ver la gloria de Dios? Oh, hermanos, de verdad, ¿cuántos quieren ver la gloria de Dios? Hermanos y hermanas, si queremos ver la gloria de Dios, dejémonos llenar del Espíritu Santo como Esteban estaba lleno. Y entonces tendremos el privilegio de contemplar la gloria de Dios. Si en medio de nuestras luchas de todos los días, al igual que Esteban, estamos llenos del Espíritu Santo, nosotros vamos a poder contemplar esa presencia del Padre y del Hijo. Nosotros vamos a poder contemplar ese ministerio intercesor de Cristo que nos van a fortalecer para poder perseverar en la fe. Si estamos llenos del Espíritu Santo, eso nos va a garantizar que miraremos la gloria de Dios y sobre todo la vamos a ver aquel día cuando nos estén persiguiendo por ser fieles hijos de Dios. Oh, hermanos, cuando como pueblo de Dios seamos perseguidos por nuestros enemigos, entonces dice el don de profecía que miraremos todos la gloria de Dios. Se los pongo aquí. Dice: multitudes de hombres perversos, profiriendo gritos de triunfo, burlas e imprecaciones, están a punto de arrojarse sobre su presa, cuando de pronto densas tinieblas más sombrías que la oscuridad de la noche caen sobre la tierra. Luego un arco iris que refleja la gloria del trono de Dios se extiende de un lado a otro del cielo y parece envolver a todos los grupos en oración. Las multitudes encolerizadas se sienten contenidas en el acto. Sus gritos de burla expiran en sus labios. Olvidan el objeto de su ira sanguinaria. Con terribles presentimientos contemplan el símbolo de la alianza divina y ansían ser amparadas de su deslumbradora claridad. Los hijos de Dios entonces oyen una voz clara y melodiosa que les dice: enderezaos, y al levantar la vista al cielo, contemplan el arco de la promesa. Las nubes negras y amenazadoras que cubrían el firmamento se han desvanecido. Y como Esteban, clavan la mirada en el cielo y ven la gloria de Dios y al Hijo del Hombre sentado en su trono. ¿Vamos a ver la gloria de Dios, hermanos? Sí, la vamos a ver. En su divina forma, entonces, dice, vamos a distinguir los rastros de su humillación y vamos a oír brotar de sus labios la oración dirigida a su Padre y a los santos ángeles. Aquella oración que dice: yo quiero que aquellos también que me ha dado estén conmigo en donde yo estoy. Luego dice, se oye una voz armoniosa y triunfante que dice: helos aquí, helos aquí, santos, inocentes e inmaculados, guardaron la palabra de mi paciencia y andarán entre los ángeles
y de los labios pálidos y trémulos de los que guardaron firmemente la fe, sube una aclamación de victoria. Amén. Conflicto inminente, página 95. Usted no se vaya a perder ese privilegio. Usted no se vaya a perder ese momento cuando se contemple la gloria de Dios. Tengamos fe para que podamos ver esa gloria. El don de profecía sigue diciendo: por la fe, mirad las coronas preparadas para aquellos que venzan. Escuchad el canto alborozado de los redimidos. El canto que dice: digno, digno es el Cordero que ha sido inmolado y nos ha redimido para Dios. Tratad de considerar estas escenas como reales. Esteban, el primer mártir cristiano, en su terrible conflicto con los principados y potestades y las potencias espirituales, exclamó: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. El Salvador del mundo le fue revelado, como mirándolo desde el cielo con el más profundo interés. Y la luz gloriosa del rostro de Cristo brilló sobre Esteban con tal refulgencia que aún sus enemigos vieron su rostro brillar como el rostro de un ángel. ¡Wow! Cuando él mira a la primera persona y a la segunda persona de la deidad, un brillo viene a su rostro y queda su rostro como el rostro de un ángel. Bueno, sigue diciendo: si permitimos que nuestra mente se espacie más en Cristo y en el mundo celestial, encontraremos un poderoso estímulo y un sostén para pelear las batallas del Señor. El orgullo y el amor del mundo perderán su poder mientras contemplamos las glorias de aquella tierra mejor que tan pronto ha de ser nuestro hogar. Frente a la hermosura de Cristo, todas las atracciones terrenales perecerán de poco valor. Parecerán de poco valor. He leído en el libro La edificación del carácter, páginas 90, bueno, sí, toda la 90. Pero hermanos, a lo que quiero llegar es que cuando Esteban miró la gloria de Dios, ¿cómo vio a Cristo en el cielo? Lo vio como una persona, pues dice que lo vio de pie y como hijo del hombre. Hermanos y hermanas, Jesús es una persona como el Padre también es una persona. Interesante, me atrevería a decir, y si alguien puede desmentir, desmiéntame, tiene todo el derecho. Me atrevería a decir que de los tres de la deidad, Él es el único que posee las dos naturalezas, la divina y la humana. ¿Y esto qué significado tiene para nosotros? Sigamos leyendo el don de profecía. Al tomar nuestra naturaleza, el Salvador se vinculó con la humanidad por un vínculo que nunca se ha de romper. A través de las edades eternas queda ligado con nosotros. Dios dio a su Hijo unigénito para que llegara a ser miembro de la familia humana y retuviese para siempre su naturaleza humana. Eso no se dice del Padre ni del Espíritu Santo. Dios dice, adoptó la naturaleza humana en la persona de su Hijo y la llevó al más alto cielo. Es el Hijo del Hombre quien comparte el trono del universo. En Cristo la familia de la tierra y la familia del cielo están ligadas. Cristo glorificado es nuestro ¿qué? ¿Damos gloria a Dios por eso? Cristo glorificado es nuestro hermano. Y es un hermano todopoderoso, un hermano que nos ama. Dice que el cielo está incorporado en la humanidad y la humanidad envuelta en el seno del amor infinito. Y así hemos destacado la personalidad del Hijo Jesucristo, como el sábado pasado destacamos la personalidad del Padre. Pero ¿qué de la personalidad del Espíritu Santo? De quien la paloma es un símbolo. ¿Es también el Espíritu Santo una persona? Sin duda que sí, pues tiene voluntad y da órdenes como persona. Vean, 1 Corintios
Primera de Corintios 12, 11. Primera de Corintios 12, 11. Dice así la Escritura. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es decir, Él tiene voluntad. El Espíritu Santo tiene voluntad. Reparte como Él quiere. Da a cada uno como Él quiere. El Espíritu Santo tiene el rasgo de la personalidad, pues tiene voluntad como la tienen también las personas. Pero vamos al libro de Hechos 8. Otra vez para atrás, libro de Hechos 8, versículo 29. Y aclaro que cuando decimos que son personas, no estoy diciendo que son humanos como nosotros, en el caso del Padre y del Espíritu Santo, sino que tienen la personalidad que tienen los humanos. Pero, ¿de qué están constituidos? Nos ha sido revelado sus cuerpos. Ahora, hermanos, Hechos 8, 29, dice: y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Así que no solo tiene voluntad, sino que da órdenes. Porque le ha dicho a Felipe, ¿qué cosa? Acércate y júntate a ese carro. Tiene voluntad y da órdenes, características de personalidad. Pero hermanos y hermanas, todavía, como dicen, para ponerle la cereza al pastel, Él es comparado a nosotros como personas que somos. Pues vea lo que dice 1 Corintios 2, versículo 10 y 11. Primera Corintios 2, versículo 10 y 11. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Póngale atención a las palabras: Espíritu de Dios y Espíritu de hombre. Ninguno de nosotros duda que somos una persona, porque nuestro espíritu conoce lo que pensamos. Pues de la misma manera, no podemos dudar que el Espíritu Santo es una persona, porque aquí hasta lo compara a nosotros en ese rasgo de la personalidad, que Él conoce lo que hay en Dios, porque Él es Dios. Hermanos y hermanas, y como persona, ¿qué más hace el Espíritu Santo? Vamos a Juan 14. Juan 14, versículo 26. Juan 14, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Quién está hablando aquí? Jesús. ¿Qué está diciendo Jesús? Que su Padre enviará al Espíritu Santo. No dice que el Padre lo va a enviar a Él mismo. Él dice que su Padre va a enviar al Espíritu Santo. Por eso yo dije que el día, la gramática de la Biblia hay que saberla leer, porque si usted no sabe leer la gramática, usted va a creer
cosas que le dicen. Aquí gramaticalmente las oraciones están elaboradas de tal manera que se entiende bien. Hay una persona que va a orar a otro para que envíe a otro. Vamos a leerlo nuevamente. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ay, mire, pero ahí dice que es en su nombre. Y no así los embajadores van en nombre del presidente a otro lugar y no son el presidente. Porque dice que va a venir en su nombre, vas a decir que es Jesús. No, entonces no entienden la gramática de la Biblia. Un embajador va en nombre de su presidente, en nombre de su gobierno a otro país, pero él no es el presidente, él no es el gobierno, él va en nombre de. Así también el Espíritu Santo. A veces se habla del Espíritu de Dios y del Espíritu de Cristo, porque Él está aquí en representación de ellos, haciendo la obra que ellos mismos quieren hacer, porque son uno en naturaleza, en propósito. Oh, mis hermanos, aquí nosotros vemos que Jesús dice que el Espíritu Santo enseñará todas las cosas y va a recordar. ¿Qué quiere decir esto? Que son cualidades de una persona. Una fuerza no puede enseñarte nada. Una fuerza no te puede recordar nada. El que diga que el Espíritu Santo es una fuerza, no sé cómo entiende la Biblia, porque una fuerza no te puede enseñar ni te puede recordar. Solo una persona te puede enseñar y te puede recordar. En ese caso, claramente dice aquí, el Espíritu Santo enseñará y recordará. ¿Por qué? Porque Él es una persona. Y el espíritu de profecía, después de leer estos textos bíblicos, va a unirse a las Escrituras para sostener que los tres componentes de la deidad son personas. Póngale atención a las citas que le voy a poner. Vi un trono y sobre él se sentaban el Padre y el Hijo. Me fijé en el rostro de Jesús y admiré, ¿qué cosa? Su hermosa persona. No pude contemplar la persona del Padre, pues le cubría una nube de gloriosa luz. Pregunté a Jesús si su Padre tenía forma como Él. Dijo que la tenía, pero que yo no podía contemplarla, porque dijo, si llegases a contemplar la gloria de su persona, dejarías de existir. Pero claramente nos está diciendo que Jesús es una persona y el Padre también es una persona. Son dos personas distintas la una de la otra. Sigue diciendo, una vez tras otra tendremos que enfrentarnos con la influencia de hombres que estudian ciencias de origen satánico, a través de los cuales Satanás está trabajando para reducir a la nada a Dios y a Cristo, como lo hace la Trinidad. Tanto el Padre como el Hijo tienen una personalidad. Pero ¿qué dice de la Trinidad? El concepto pagano de la Trinidad, ¿qué dice? El Padre se hace Hijo y el Hijo se hace el Espíritu Santo, de manera que solo es uno. Destruyen la personalidad de los tres. Por eso es que nosotros no le decimos a las personas cuando las recibimos como miembros de la iglesia, no les decimos si aceptan la Trinidad compuesta por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque la Trinidad es un concepto pagano donde ataca la personalidad de Dios. Nosotros le preguntamos a la persona si cree en la deidad compuesta por tres personas distintas, como son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hermanos, dice aquí que tanto el Padre como el Hijo tienen una personalidad. Cristo declaró, yo y el Padre uno somos. Y sin embargo, fue el Hijo de Dios el que vino al mundo en forma humana, poniendo a un lado su ropaje real y su corona regia, vistió su divinidad con humanidad, a fin de que la humanidad, mediante su sacrificio infinito, llegara a participar de la naturaleza divina y escapara de la corrupción que hay en el mundo por causa
de la concupiscencia. Así que el don de profecía se une a la Escritura para decir: Dios el Padre es persona y Cristo el Hijo también es persona. Pero ¿qué del Espíritu Santo? ¿Qué dice el don profético? ¿Respaldará lo que ya leímos en la Biblia, que el Espíritu Santo tiene facultades y características de una persona? Veamos lo que dice la inspiración. El Espíritu Santo es el consolador en nombre de Cristo. Él personifica a Cristo, sin embargo, ¿es qué cosa? Una personalidad diferente. Manuscrito 20 del año 324, manuscrito 93 del año 1893, perdón, manuscrito 20, página 324, manuscrito 93 del año 1893. Yo no sé, hermanos, cómo ustedes entienden esa cita. El Espíritu Santo es el consolador en el nombre de Cristo. Él personifica a Cristo. Sí, como un embajador. Él personifica a su presidente cuando lo representa. Pero él no es el presidente. Aquí dice, él personifica a Cristo. Sin embargo, es una personalidad diferente. Y para aquellos que les dicen, no, eso está en el libro de evangelismo. ¿Cuál libro de evangelismo? Vaya al website del Espíritu de Profecía y busque ese manuscrito. El libro de evangelismo es un libro de compilaciones que se sacan de diferentes escritos del don profético, pero vaya al manuscrito. Es en el manuscrito, ahí donde dice, él personifica a Cristo y sin embargo es una personalidad diferente. Sigue diciendo, nuestra santificación es la obra ¿de quién? Del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es el cumplimiento del pacto que Dios ha hecho con los que se unen a Él para permanecer con Él, con su Hijo y con su Espíritu en santa comunión. Están diciendo los tres independientes del uno al otro. ¿Ha nacido, dice usted, de nuevo? ¿Ha llegado a ser una nueva criatura en Cristo Jesús? Entonces coopere con los tres grandes poderes del cielo que están obrando en su favor. Este es el compromiso de esos tres poderes y lo menciona por nombre: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es el compromiso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo hecho a usted. Si mantiene los votos bautismales y no toca lo inmundo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han hecho un compromiso de guiar su vida, de darle victoria sobre el pecado y de santificarle cada día. Todos aquellos, dice, que se unen con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que muestran en sus vidas que no siguen más el curso de su vida que seguían anteriormente de haberse unido a estas agencias divinas, recibirán sabiduría de lo alto. Una vez que hemos formado una unión con los tres grandes poderes, consideraremos nuestra responsabilidad como miembros de la familia de Dios consagrado sobre cogimiento. Así está escrito en Signs of the Times, 19 de junio de 1901. Hermanos y hermanas, yo creo que nosotros predicamos a la ley y al testimonio. Primero prediqué la ley, primero les leí la ley, hoy les estoy leyendo el testimonio. Y la ley y el testimonio concuerdan en que son tres personas distintas la una de la otra: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en el nombre de esos tres poderes somos, ¿qué cosa? Bautizados. Sigue diciendo el don de profecía. ¿Quiénes se conmovieron de piedad? La divinidad se conmovió de piedad por la humanidad. ¿Y quiénes eran ellos? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Se dieron a sí mismos, ¿a qué cosa? A la obra de formar un plan de redención. Cristo vino a morir por nosotros, pero el Padre y el Espíritu Santo se juntaron con el Hijo, hicieron el plan de redención en el cual el Hijo se ofrecía voluntariamente y venía aquí, pero con el aval del Padre y del Espíritu Santo. Los tres se conmovieron de piedad por la humanidad,
Por eso cuando dice de tal manera amó Dios al mundo, hay que entender que allí no solamente Cristo nos ama, sino también la deidad completa nos ama, porque se conmovieron de piedad. Y luego sigue diciendo, necesitamos comprender que el Espíritu Santo, que es una persona, así como Dios es persona, anda en estos terrenos. Note usted, el Espíritu Santo, que es una persona, así como Dios es persona, anda en estos terrenos. Y vaya a los manuscritos originales. Porque los que están atacando la personalidad del Espíritu Santo dicen que son citas alteradas. Yo no sé cómo saben que están alteradas, quizás ellos estuvieron ahí presentes cuando las alteraron. No, que es el libro de evangelismo y son compilaciones. Pues váyase a los manuscritos. Vaya a mirarlo, ahí está en el inglés. Ahí lo va a encontrar. Hermanos, necesitamos comprender que el Espíritu Santo, que es una persona, así como Dios es persona, anda en estos terrenos. Lo dijo ella allá en Melbourne, Australia. Pero miren, el Espíritu Santo está en todas partes. Así que el Espíritu Santo, que es una persona, como Dios es una persona, está aquí en medio nuestro. ¿Cuántos lo creen? El Espíritu Santo está aquí en medio nuestro. Y está personificando a Cristo. Está personificando al Padre. Hermanos, sigue diciendo, el Espíritu Santo es una persona, porque testifica en nuestros espíritus que somos hijos de Dios. Cuando se da este testimonio, lleva consigo su propia evidencia. En esas ocasiones creemos y estamos seguros de que somos los hijos de Dios. El Espíritu Santo, dice, tiene una personalidad. De lo contrario, no podría dar testimonio a nuestros espíritus y con nuestros espíritus de que somos hijos de Dios. Debe ser una persona divina, además, porque en caso contrario no podría escudriñar los secretos que están ocultos en la mente de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Él es una persona divina. Manuscrito 20, 1906. ¿Cuántos de ustedes sienten que tienen una lucha con el diablo todos los días? Todos, yo la tengo. Todos tenemos una lucha con Satanás diaria. Y hay momentos que usted siente que lo derrota el enemigo. Pero usted no quiere ser derrotado, usted quiere derrotarlo a él. Bueno, mire quiénes son los únicos que le pueden ayudar a derrotarlo. Dice, el príncipe del poder del mal puede ser mantenido en jaque únicamente por el poder de Dios en la tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo. Aquellos que ya rechazaron al Espíritu Santo, aquellos que ya atacaron la personalidad del Espíritu Santo y se la negaron, no sé cómo es que van a poder vencer a Satanás, porque solo se puede, dice, poner en jaque al enemigo cuando la tercera persona del Espíritu, de la divinidad del Espíritu Santo, nos ayuda. Así que, hermano, hermana, el poder del Espíritu Santo también es para repeler los ataques del enemigo. Por eso que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Y desde cuándo Esteban estaba lleno del Espíritu Santo? Desde cuando lo eligieron como diácono. Porque cuando no habían diáconos, ¿qué se dijo? Busquen entre ustedes varones de virtud, llenos del Espíritu Santo. Y dentro de ellos estaba Esteban. Y desde que Esteban fue escogido porque estaba lleno del Espíritu Santo, se mantuvo lleno del Espíritu Santo. Y por eso Esteban pudo, ante sus verdugos, mantenerse leal a Cristo Jesús. Hermanos, es un gran problema en el que uno se mete cuando rechaza al Espíritu Santo como persona de la divinidad, porque no tiene entonces uno poder para vencer al enemigo. Dice, debemos cooperar con los tres poderes más elevados del cielo. ¿Y son cuáles? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos poderes trabajarán mediante nosotros, convirtiéndonos en obreros juntamente con Dios.
Usted dice, yo quiero trabajar para el Señor. Yo quiero hacer la obra de Dios. Yo quiero convertirme en misionero. Yo quiero predicar. Yo quiero dar estudios bíblicos. Bueno, hermano, hermana, necesita usted de la presencia de los tres: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque ellos trabajarán en usted y le darán ese poder para poder representarle dignamente. Pero como dije el sábado pasado, esta personalidad de la deidad está siendo atacada en estos últimos días al negar la personalidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y estos ataques comenzaron desde los días del hermano White. ¿Quién de ustedes no ha oído hablar de este hombre? El doctor John Harvey Kellogg, quien allá por los años 1903 y 1905 promovió un libro de su autoría llamado Templo Viviente, en el cual equiparaba a Dios con la naturaleza. Es decir, él comenzó a enseñar que la naturaleza es Dios. A esa creencia se le conoce como panteísmo. El panteísmo dice: Dios es todo y todo es Dios. Por lo tanto, Dios está en el perro, Dios está en el gato, Dios está en el ganado, Dios está en el árbol, Dios está en las flores, Dios está en el agua, Dios está en el fuego, Dios está en la tierra, Dios está en la comida, en las personas, etcétera, etcétera. En otras palabras, lo mismo que creen los hindúes. Por eso hay vacas sagradas, porque creen que Dios está en esa vaca. Yo invité a un predicador a nuestra iglesia Advenimiento allá en Dallas, y yo me senté ahí. Desde entonces yo me he vuelto bien, así como con los predicadores. Yo primero le digo: ¿cómo andas tú en esta creencia y cómo andas en esta otra? Porque ese, cuando ya lo tenía en el púlpito, le dijo a toda la iglesia, y la tenía llena. Ustedes ven que esa iglesia es grande. Les dijo ahí que Dios está en la pupusa. Cuando yo escuché eso, dije yo: y sí que, ¿cómo hago para bajarte de ahí? Dijo: Dios está en la pupusa. Hermanos, eso es panteísmo. Reducir la personalidad de Dios a la comida, a los árboles, a los animales. Hermanos, eso es panteísmo. Para el panteísmo, un árbol es Dios, una roca es Dios, un animal es Dios, el cielo es Dios, el sol es Dios. Para el panteísmo, tú eres Dios. El panteísmo, hermanos, es lo que está detrás de muchos cultos y falsas religiones, como el hinduismo, el budismo, donde son adoradores de la madre naturaleza y promueven la idolatría. El panteísmo desvirtúa la personalidad de Dios porque lo reduce a una sustancia, es decir, sin cuerpo ni forma. Por eso la hermana White amonestó a John Kellogg. John Kellogg fue como un hijo de la hermana White. Lo ayudó para que se graduara, para que fuera médico. La hermana White invirtió mucho en John Kellogg. Pero cuando apareció con esta creencia, la hermana White separó lo que era la simpatía y el cariño con lo que eran los principios. Mucho lo podía querer, pero cuando apareció con esto, mire lo que le dijo ella. Usted, le dice, no está completamente claro con respecto a la personalidad de Dios, lo cual, le dijo, es todo para nosotros como pueblo. Usted, le dijo, virtualmente ha destruido al mismo Señor Dios. ¿Por qué? Porque lo estaba reduciendo a una sustancia, a cosas, a la naturaleza. Hermanos, la naturaleza habla de Dios, pero la naturaleza no es Dios. Y él dice: usted virtualmente está destruyendo al mismo Señor Dios. Se lo dijo en esa carta 300.903, párrafo 7. Pero luego le dijo sobre lo que había escrito en su libro: esos conceptos, le dijo, del templo viviente no tienen, le dijo, la aprobación de Dios. Son una trampa que el enemigo ha preparado para estos últimos días. La huella de la verdad ya se cerca de la huella del error, y pueden parecerles una misma
a aquellos cuyas mentes no están dirigidas por el Espíritu Santo y por lo tanto no disciernen rápidamente la diferencia entre la verdad y el error. Es que la línea es bien delgada y fácilmente te engañan. Fácilmente, con frases repetidas y repetidas, te van metiendo algo en la mente. Oh, hermanos, voy a leer esto otra vez esta cita. Porque dice, esos conceptos no tienen la aprobación de Dios. Son una trampa que el enemigo ha preparado para estos últimos días. La huella de la verdad yace cerca de la huella del error. Esto es lo que quería marcar. La huella de la verdad yace cerca de la huella del error. Y pueden parecerles una misma a aquellos cuyas mentes no están dirigidas por el Espíritu Santo y por lo tanto no disciernen rápidamente la diferencia entre la verdad y el error. El que no crea en el Espíritu Santo como la Biblia enseña y el don de profecía enseñan, fácilmente van a ser arrastrados al error. Mire lo que sigue diciendo. La naturaleza no es Dios y nunca fue Dios. Como la obra creada de Dios lleva un testimonio de su poder. Necesitamos considerar esto cuidadosamente, porque en su sabiduría humana, los sabios del mundo, no conociendo a Dios, deifican incesantemente la naturaleza y las leyes de la naturaleza. Escribía ella en el boletín de la Conferencia General. Y ahora póngale atención a esto. He visto el resultado, dice, de esas ideas fantásticas con respecto a Dios. ¿Que son qué cosa? La apostasía, el espiritismo y el amor libre. Hermanos, esas ideas fantásticas con respecto a Dios, de que Dios está en todo y todo es Dios. Esas ideas fantásticas con respecto a Dios, de que la personalidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se reduce a cosas, a fuerzas. Dice, eso es apostasía, espiritismo y se parece al amor libre. Dice, el amor libre al que tienden esas enseñanzas estaba tan bien disimulado que era difícil al principio darse cuenta de su verdadero carácter. Hasta que el Señor me hubo presentado el asunto, no sabía cómo llamarle, pero he recibido la orden de llamarlo amor espiritual impío. Hermanos y hermanas, por eso somos exhortados a tener cuidado. A tener cuidado. Porque en los días de la hermana Elena White se levantó este hombre y arrastró a muchos. Muchos se fueron detrás de él creyendo ese concepto. Por eso mire la exhortación que nos sigue dando el don de profecía. He sido instruida para que diga: no hay que confiar en las opiniones de los que buscan ideas científicas avanzadas. Se han hecho exposiciones como la siguiente. Póngale atención a esto, hermano. Aquí está su defensa. Se han hecho exposiciones como la siguiente. El Padre es como la luz invisible. El Hijo es como la luz encarnada. Y el Espíritu es como la luz derramada. Así dice, andan algunos hablando cuando se trata de la deidad. Sigue diciendo que también dicen, el Padre es como el rocío, vapor invisible. Que el Hijo es como el rocío reunido en bellísimas gotas. Que el Espíritu es como el rocío derramado en el asiento de la vida. Otra exposición es esta. El Padre es como el vapor invisible. El Hijo es como la nube por plomiza. El Espíritu es la lluvia que cae y obra con poder refrescante. Todas estas representaciones espiritistas no son absolutamente nada. Son imperfectas y falsas. Debilitan y disminuyen la majestad que no puede compararse a ninguna cosa de origen terrenal. Dios no puede compararse con las cosas que sus manos han creado. Estas no son más que cosas terrenales que sufren bajo la maldición de Dios a causa de los pecados del hombre. El Padre no puede describirse mediante las cosas de la tierra. El Padre es
toda la plenitud de la divinidad corporalmente y es invisible para los ojos mortales. El Hijo es toda plenitud de la divinidad manifestada. La palabra de Dios declara que Él es la imagen misma de su sustancia. Y porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí dice, se muestra la personalidad del Padre. Pero ahora viene a hablar del Consolador. El Consolador que Cristo prometió enviar después de ascender al cielo es el Espíritu en toda la plenitud de la divinidad. Si te dicen que es una fuerza, si te dicen que es el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu de Dios y que no existe, están blasfemando. Y no te creas esa blasfemia, para que no blasfemes tú también en contra del Espíritu Santo. Hermanos, claramente está el Consolador que Cristo prometió enviar después de ascender al cielo. Es el Espíritu en toda la plenitud de la divinidad, poniendo de manifiesto el poder de la gracia divina a todos los que reciben a Cristo y creen en Él como un Salvador personal. Hay 3 personas vivientes en el trío celestial. Y en el nombre de estos 3 grandes poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe. Y esos poderes colaborarán con los súbditos obedientes del cielo en sus esfuerzos por vivir la vida nueva en Cristo. De ahora en adelante, su servidor va a tener más cuidado con las personas que deciden hacerse miembros de la iglesia. Porque resulta que cuando les hago la pregunta, que si creen en la deidad compuesta por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, yo me quedo viendo y yo veo que dicen que sí, y hasta levantan la mano. Pero después he escuchado que dicen, no, cuando el pastor dijo eso yo no levanté la mano. Entonces, eras un falso. Eras un falso. Porque le hiciste creer a la iglesia que creías igual que la iglesia y no levantaste la mano. Oh, mis hermanos, su servidor va a tener que preguntarle a alguien que quiera hacerse miembro de la iglesia: ¿usted cree en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo como 3 personas distintas? Porque si me dice que no cree, yo le tengo que decir, pues no podemos aceptarlo como miembro. Porque en esta iglesia nosotros creemos en ese pilar de nuestra fe, en la deidad compuesta por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que, hermanos y hermanas, hemos visto hasta aquí que en la deidad hay pluralidad de personas en ella. Hay unicidad, sí, pero también hay pluralidad. Son 3 y al mismo tiempo son 1. Pero porque son 1 en carácter, naturaleza y propósito. No son 1 como el concepto pagano de la Trinidad, que dice que son 3 en 1 y 1 en 3, es decir, el Padre se hace Hijo, el Hijo se hace Espíritu Santo. Hermanos, eso no enseña la Biblia, lo hemos visto claramente. De manera que para cerrar esta mañana, permítanme leer 2 versículos para que vean lo que hacen estas personas divinas por nosotros. Vamos a 2 Tesalonicenses 2, versículo 13. Y luego 1 Pedro 1, 2. 2 Tesalonicenses 2, versículo 13. Dice así: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto de vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio. ¿Para qué, hermanos? Para salvación. ¿Mediante qué? Mediante la santificación. ¿Por quién? Por el Espíritu y la fe en la verdad. Hermanos y hermanas, el Señor nos ha escogido. Fíjense ustedes, nos ha escogido desde el principio para salvación. ¿Pero mediante qué cosa? Mediante la santificación. ¿Obrada por quién? Por el Espíritu. Hermanos, ¿qué cosa es la santificación?
La santificación es el proceso por medio del cual una persona se consagra cada día al Señor. La santificación es el desarrollo armonioso de esas facultades físicas, mentales y espirituales, al punto de que llega la persona a reflejar el carácter de Dios. La santificación, hermanos y hermanas, es más que perdón y justificación. Por el perdón y la justificación se comienza la salvación, pero no se alcanza si no hay santificación. Y el Espíritu Santo es el agente de santificación de nuestras vidas, para que así dice, podamos llegar a ser salvos. Pero ha mencionado aquí a Dios, claramente diferenciándolo del Señor. Ha mencionado que la santificación es obrada, podría decirse también por los tres, pero en este caso el Espíritu Santo que está aquí trabaja en cada uno de nosotros para ser santos, cada día más santos. Vamos a cerrar con 1 Pedro 1:2. 1 Pedro 1:2. Dice así: elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación ¿de quién? Del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Cuántas personas han sido mencionadas aquí? Claramente. Dice, hemos sido elegidos según la presencia de Dios Padre. ¿En santificación de quién? Del Espíritu. Para obedecer y ser rociados ¿con qué? Con la sangre de Jesucristo. Entonces dice Pablo, al que haya sido escogido de esta manera, gracia y paz le deseo que sean multiplicadas. Hermanos y hermanas, la deidad en las Escrituras está bien clara, que no hay donde perderse. La santificación, hermanos, es el pasaporte para ir al cielo. Si usted no tiene el pasaporte de la santificación, usted no podrá ir al cielo. Y la santificación no es otra cosa, como dije, que el proceso de vivir consagrados cada día a Dios. Es obtener victoria sobre el pecado cada día. Y esa solo se consigue por la obra y gracia del Espíritu Santo. De manera que, habiendo visto que la deidad tiene personalidad, incluyendo el Espíritu Santo, yo pregunto en esta hora, ¿cuántos de ustedes quisieran que estas tres divinas personas tomaran control de la vida de cada uno de ustedes? Que Dios les bendiga, porque al que sea guiado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sin duda tendrá derecho al árbol de la vida. Para terminar, hermanos, vamos a entonar el número 5. Himno número 5. A nuestro Padre Dios, alcemos nuestra voz, gloria a Él. Tal fue su amor que dio al Hijo que murió, en quien confío yo, gloria a Él. A nuestro Salvador demos con fervor, gloria a Él. Su sangre derramó, con ella me lavó, y el cielo me abrió, gloria a Él. Espíritu de Dios, elevo a ti mi voz, gloria a ti. Con celestial fulgor me muestras el amor de Cristo mi
Señor, gloria a ti. Y así con este canto hemos dado gloria al Padre, hemos dado gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Vivamos para su gloria. Con nuestros cuerpos glorifiquemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hay que vivir cada día honrando y glorificando su nombre, porque ellos merecen esa gloria. Vamos a orar para agradecer al Señor por su palabra. Padre nuestro que está en los cielos, el pilar de la deidad se ha plantado en esta iglesia de una manera clara y firme. Todavía hay más temas que seguir estudiando sobre esto y espero, Señor, que cuando tenga la otra oportunidad de hablar sobre esto, tu pueblo pueda todavía afirmarse más como hoy se afirmó. Quiero suplicarte que, habiendo entendido quién es la deidad, quiénes la componen, y viendo todo lo que hacen por nosotros, al punto que hasta se llenaron de piedad, de compasión, e hicieron un plan para redimirnos, hoy nosotros entonces nos propongamos darle gloria a la deidad en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a darle la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a alcanzar la santificación obrada por ellos. Porque, Padre, si rechazamos a uno de ellos, ¿de dónde podemos entender que vamos a tener santidad? Cuando claramente la Escritura presenta que la santificación es obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, por lo tanto, a dejarnos santificar por el Padre, por el Hijo y del Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a andar en santidad, apartados del mal, apartados del pecado, a vivir de una manera consagrada a ti todos los días. Y te rogamos que de aquí en adelante nosotros podamos en alguna manera ser testigos de esta deidad ante el mundo, que como los 3 hebreos en Babilonia le testificaron a un rey pagano del Dios que conocían, así nosotros también testifiquemos en este mundo de este Dios maravilloso que hemos conocido y que nos ha salvado. Ayúdanos, Señor, a ser obreros misioneros llenos de tu Santo Espíritu. Y ahora, Padre, te pido que si hay alguno entre nosotros que todavía, aun cuando estas evidencias han sido presentadas, todavía tiene duda, todavía no está muy claro, te ruego que no lo dejes ahí en la duda. Te ruego que sigas trabajando con él o con ella hasta que completamente entiendan tu palabra. Así, Padre, nos ponemos en tus santas manos, lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.